Bienvenidos a la UPSA. Pronto te convertirás en un brillante bachiller, un excelente universitario y en un gran profesional. Desde la UPSA queremos ayudarte a cumplir tus sueños apoyándote en los estudios. UPSA, vos podés. En la escuela estudiamos varios tipos de reacciones, conocemos compuestos, fórmulas químicas y aprendemos nombres raros, como el del azar común, que es cloruro de sodio, un átomo de cloro unido a uno de sodio. Perfecto, pero ¿de dónde vienen el cloro y el sodio? Ambos son elementos químicos y los encontramos enlistados en la tabla química de elementos. Entonces cambiemos la pregunta. ¿De dónde vienen todos estos elementos químicos? ¿Qué son exactamente? ¿Y por qué existen? Para responder a esta pregunta, primero entendamos qué es un átomo. De niño, seguramente te preguntaste hasta qué punto podías cortar una hoja de papel. Y hasta lo intentaste. Lo que hacías era averiguar si existe un límite a lo diminuto. Por el siglo IV a.C., los filósofos griegos Leucipo y Demócrito se hacían la misma pregunta y pensaban que ese límite sí existía. Y por lo tanto, todas las cosas estarían formadas por la unión de estos pedacitos minúsculos e indivisibles, imposibles de romper, a los cuales le dieron el nombre de átomo, que significa sin corte. Como sus ideas eran imposibles de probar, quedaron olvidadas durante mucho tiempo, hasta que John Dalton, en el siglo XIX, estudiando el comportamiento de los gases y la ley de proporciones múltiples, propondría el primer modelo atómico con respaldo científico. Desde entonces, nuevos y distintos modelos fueron presentándose, a medida que nuevas evidencias permitían deducir sus elementos y formas. Cada modelo atómico se basó en conclusiones muy ingeniosas de científicos apasionados que, como auténticos detectives, iban descubriendo lo invisible. Hoy en día sabemos que los átomos están formados por tres partículas subatómicas, los protones, neutrones y electrones. Estas partículas son realmente pequeñas y las dominan las leyes de la mecánica cuántica, una física fascinante pero extraña. El núcleo del átomo se forma de protones con carga eléctrica positiva y neutrones, que son eléctricamente neutros. Como las cargas iguales se repelen, los protones se rechazan entre sí y no quieren estar juntos en el núcleo. Sin embargo, entre los protones y los neutrones existe una fuerza de atracción muy grande, llamada fuerza nuclear fuerte, y es esta atracción la que mantiene unido al núcleo. Los electrones poseen carga negativa, y es imposible conocer su posición y velocidad al mismo tiempo. La cantidad de electrones de un átomo es la misma que de los protones, porque así se mantienen equilibradas las cargas eléctricas. Los electrones no orbitan al núcleo como los planetas orbitan al Sol, sino que se encuentran alrededor del núcleo en ciertas regiones de energía específica, llamadas orbitales, donde la probabilidad de encontrarlos es mayor. Entonces, esta figura a la que estamos acostumbrados es útil para simbolizar los átomos, pero no es del todo correcta. Con la forma que adquieren los distintos orbitales, podríamos preguntarnos, ¿hay varios tipos de átomos? ¿Y cómo se diferencian? En el núcleo se encuentran los protones y neutrones. La cantidad de protones presentes se conoce como número atómico y se lo representa con la letra Z, por lo que pueden existir, y de hecho existen, átomos con mayor o menor cantidad de protones, dando origen a átomos diversos, a los que llamamos elementos químicos. El elemento oxígeno son todos los átomos con 8 protones en su núcleo, hidrógeno los que cuentan con solo 1 y litio aquellos con 3. Como vimos, los neutrones mantienen unidos los protones, por lo que son fundamentales para la estabilidad del núcleo. En la naturaleza encontramos que el 92,5% de los átomos de litio tienen 4 neutrones y el 7,5% restantes poseen 3 neutrones. Estos átomos diferentes, pero del mismo elemento, se llaman isótopos. Cuando los científicos descubrieron que habían distintos elementos, empezaron a clasificarlos, agruparlos y a darles nombres. La clasificación que hoy en día usamos es la tabla periódica de los elementos. Si la observamos, los distintos átomos, es decir, los distintos elementos químicos, se ordenan según la cantidad de protones, el número atómico, de forma creciente. Teniendo los átomos identificados y clasificados, ya estamos listos para responder a la pregunta: ¿de dónde vienen todos estos átomos? ¿Y cómo se formaron? Con los conocimientos actuales podemos rebobinar la historia de nuestro universo hasta fracciones antes de su inicio. Aunque muchos misterios siguen sin resolver, no sabemos cómo ni por qué, pero toda la materia y energía se encontraban en un punto. Y de repente, Big Bang. El espacio aumentó su tamaño a velocidades mayores que las de la luz.
toda la energía contenida se distribuyó. Las temperaturas eran extremadamente altas, pero a medida que la inflación tomaba lugar, las temperaturas descendían. Un segundo después del inicio, la energía se condensa y aparece la masa. Surgen los protones, neutrones y luego electrones. Sin embargo, las condiciones eran tan extremas que no era posible la formación de los átomos. Desde los 3 a 20 minutos consecutivos, los neutrones y protones logran unirse formando núcleos atómicos, momento conocido como nucleogénesis. Pero los electrones no lograban acoplarse a estos núcleos dadas las altas energías que los arrancaban del átomo si lo intentaban. Tuvieron que pasar 380.000 años para que las temperaturas del universo alcancen los 3000 Kelvin y los electrones puedan unirse a estos núcleos, formándose los átomos. En aquel momento, toda la materia consistía en un 75% de hidrógeno, 25% de helio y trazas de litio. Solamente se formaron los elementos químicos más ligeros, con 1, 2 y hasta 3 protones respectivamente. Estos elementos, dispersos por todo el universo, fueron acumulándose por acción de la gravedad, hasta alcanzar presiones y temperaturas tan altas que empezaron a brillar. El universo se llenó de estrellas. Dentro de las estrellas, la inmensa presión gravitatoria es contrarrestada por la fusión. 4 átomos de hidrógeno se unen formando un átomo de helio y expulsando energía. El helio, al ser más pesado que el hidrógeno, se concentra en el núcleo de la estrella y también se fusiona, produciendo carbono, el cual se fusiona en oxígeno y este en neón, luego magnesio, silicio y todos los elementos hasta el hierro. Este proceso de fabricación de elementos depende del tamaño de la estrella. Nuestro Sol solo producirá elementos pesados como el carbón o nitrógeno. Las estrellas 8 veces más grandes que el Sol sí llegarán a formar hierro. Estos procesos de fusión no pueden producir átomos más pesados que el hierro, puesto que la fusión del hierro ya no produce energía, sino que la absorbe. Cuando el núcleo de una estrella se llena de hierro, los procesos de fusión ya no pueden sostenerse. La estrella colapsa bajo su propio peso y estalla, convirtiéndose en una supernova, con un brillo mayor al de toda una galaxia y alcanzando temperaturas de miles de millones de grados. Esta violenta explosión no suele durar más de 2 minutos y permite expulsar al espacio gran parte de los elementos creados, otorgando las condiciones para la formación de elementos más pesados hasta el circonio. Luego de la explosión, lo que queda de la estrella es una estrella de neutrones o un agujero negro. Muchos de los elementos liberados al espacio terminan dentro de nuevas generaciones de estrellas, como nuestro Sol, que como dijimos, por su tamaño no puede producir hierro. Así que no te preocupes, no va a estallar. Las estrellas, como nuestro Sol, terminan su vida convirtiéndose en enanas blancas, y es justamente allí donde de forma lenta, por un mecanismo denominado captura de neutrones, se crean los elementos más pesados hasta el bismuto. El hierro con el que nació la estrella de vez en cuando se junta con un neutrón, y este, por desintegración beta, se transforma en un protón, convirtiendo el átomo de hierro en uno de cobalto, el cual a su vez puede capturar otro neutrón y convertirse en un átomo de níquel. Y así, muy lentamente, se forman los elementos más pesados hasta el bismuto. Los elementos aún más pesados que el bismuto también se forman mediante un proceso de captura de neutrones. Sin embargo, esta vez el proceso ocurre muy rápidamente. Luego de la explosión de una supernova puede quedar una estrella de neutrones, y cuando dos estrellas de neutrones colisionan, liberan al espacio una gran cantidad de neutrones, haciendo que los elementos pesados que se encuentran cerca los capturen y se generen los elementos hasta el plutonio. Los elementos con número atómico 95, 96, 97 y 98 se generan al estar cerca de fuentes radiactivas naturales, y estos 20 elementos no se encuentran en la naturaleza, ya que sus núcleos son altamente inestables y se descomponen en fracciones de segundo. Sin embargo, son fabricables de forma artificial. Estos procesos de producción de elementos han ocurrido desde los inicios del universo. Las estrellas son verdaderas fábricas de elementos químicos. Aunque el 98% de los elementos del universo continúan siendo hidrógeno y helio, los elementos producidos son suficientes para la formación de sistemas solares, cometas y nuestro planeta. Los elementos reaccionan entre ellos, se combinan mediante enlaces y crean toda la materia que conocemos, el aire que respiramos, el agua que tomamos y hasta nuestros mismos cuerpos. Somos literalmente polvo de estrella,
polvo perfectamente ordenado que nos permite admirar la belleza de nuestro universo y descubrir sus misterios. Ahora que sabemos de dónde provienen todos los elementos químicos, es interesante estudiar cómo interaccionan. La ciencia encargada de esto es la química, una ciencia fascinante que exploraremos juntos en los próximos videos. Así que pronto nos estaremos viendo y recuerda que en la UPSA vos podés.